llevarnos a pues las generalidades del tratamiento, principalmente los que ahora se denominan modificadores de la enfermedad. Ustedes saben que la enfermedad de Alzheimer, pues es la forma más común de demencia en el mundo y que se caracteriza por esta acumulación de placas extracelulares que contienen el beta amiloide y los agregados intracelulares de proteína tau, tanto en forma de ovillos de tau o estas hebras que ahora se definen de neurópilo como patognomónicas, incluso de la progresión de la enfermedad. También es importante reconocer que independientemente de su estatus clínico, es un proceso de deterioro sináptico neuronal continuo y progresivo. ¿Qué hemos aprendido? Que hay dos etapas. Yo creo que con esto nos podemos ir posicionando qué es lo que nos toca aprender desde el área de la investigación, pero también desde el área clínica. Es una enfermedad que se gesta, dicen, 30 años antes, 20 años antes, y esto ha permitido, pues, conocer mejor su espectro biológico. También se sabe que ahora no necesitamos o no debemos esperar los síntomas para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Tendríamos que cambiar nuestra perspectiva al diagnóstico temprano a partir de instrumentos diagnósticos accesibles. Y pues este es el reto. Sin embargo, como geriatra les puedo decir, y más en la clínica de memoria, pues vemos frecuentemente formas tempranas de esta enfermedad, el deterioro cognitivo leve, pero también formas pues moderadas o avanzadas de esta enfermedad. Por lo que el diagnóstico, pues sí, debe estar justamente en esta etapa preclínica, donde puede tener, pues sí, una queja de memoria insidiosa, esta queja incluso que a veces les preguntamos a los pacientes cuando están en nuestra consulta, ¿cómo se siente en general de la memoria? Esta queja subjetiva que ahora hay forma de hacerla, de medirla, son estos pacientes que no tienen de impacto en la funcionalidad y que también tenemos estas formas leves donde ya empieza a haber estos problemas funcionales que interfieren moderadamente, principalmente con actividades instrumentadas de la vida diaria e incluso asociarse a algunos trastornos neuropsiquiátricos. Y estas etapas que, como les decía, como clínicos no podemos perder de vista, la moderada o la grave. Y un espectro clínico que, bueno, ustedes lo han visto, lo han vivido y todos los días atendemos desafortunadamente pacientes con esta enfermedad. Esta es la ruta diagnóstica clásica, ¿no? Un paciente que en la evaluación geriátrica de rutina hay queja de memoria, que nuestras baterías de escrutinio, la que ustedes manejen mejor, la que en su medio, en su tiempo les da la oportunidad de hacer objetiva esta falla de memoria, ya sea un mini-mental, un MoCA, un mini-COG. Hay pacientes con efecto de techo, alta escolaridad, baja escolaridad, que se pueden ir a una evaluación neuropsicológica extendida, pero que no son la mayoría, la verdad. Apoyar el diagnóstico con una neuroimagen también es muy útil. Yo les recomendaría siempre buscar hallazgos tempranos de esta enfermedad a través de una resonancia magnética. Y hasta lo que tenemos el día de hoy accesible, pues son los tratamientos sintomáticos de la enfermedad. Sin embargo, lo que tenemos que llegar, pues justamente es a un diagnóstico mucho más adaptado a la etapa de la enfermedad y a lo que ahora se le conoce como una medicina de precisión. Y es lo que el mensaje para llegar a esto, pues necesitamos de instrumentos diagnósticos accesibles y fuertes para llegar al diagnóstico de esta enfermedad. ¿Por qué es importante esto? Sí ¿Por qué tocaron la importancia de los biomarcadores en la enfermedad? muy Les cerca, decía que esta etapa preclínica se esperamos puede tú y estar yo. gestando hasta 20 años antes. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a este diagnóstico? Sabemos clásicamente que los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo nos dejaron mucha información, como estas formas tóxicas del beta amiloide en 42 en líquido cefalorraquídeo era patognomónica de la enfermedad. Llega el beta amiloide y correlaciona bastante bien con la presencia de este biomarcador en líquido cefalorraquídeo. Y luego llega la proteína tau y le da fortaleza a este diagnóstico, no solo para el diagnóstico inicial, sino para la progresión. Y de esto vamos a seguir hablando un poco más adelante. Y vean esta zona de transición donde sí, hallazgos de neuroimagen, el acúmulo de tau y el PET cerebral, pues son los biomarcadores finalmente que te dicen, bueno, tiene, no tienes una zona de transición. O sea, no es un paciente que no tiene síntomas, es un paciente que a lo mejor ya tiene síntomas, pero no podemos tajantemente decir que tiene la enfermedad de Alzheimer.
y vean esas otras etapas que ya les comentaba. El biomarcador en Alzheimer fue descrito ya hace muchos años, puede predecir y diagnosticar la enfermedad. Quizás la relación a beta 4240 es la que mejor concordancia ha demostrado con el PET amiloide y por eso la vamos a mencionar mucho esta noche. Este estudio, por ejemplo, habla de la diferencia entre el nivel del A beta 42 y los controles sanos. Vean, 18 años antes de que aparezca el diagnóstico, comparado con la fracción A beta o la relación A beta 4240 de esta forma del beta amiloide que incluso podría verse 14 años antes de un diagnóstico o por PET amiloide. El otro biomarcador que vamos a revisar el día de hoy es tau, la proteína tau en su forma fosforilada y en su forma total, que se ha medido por muchos métodos, pues demuestra alta concordancia con el PET amiloide. Decirles que tau, pues tenemos varias isoformas, decirles que tau no es única del sistema nervioso central, que es uno de los biomarcadores que más se modifican en pacientes con insuficiencia renal. Hay formas de tau, por ejemplo, tau 181, que es la que más reto ha representado por su modificación con pacientes con falla renal y que no se ha podido incluso establecer puntos de corte adecuados para decir, bueno, está o no está alterada la tau tanto en líquido como en sangre. Un biomarcador entonces es una sustancia o entidad del organismo cuya presencia indica algún fenómeno. Puede ser una infección, puede ser una enfermedad, una exposición ambiental. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Que pueda medirse y que pueda ser evaluado tanto para diferenciar de lo normal y de lo patológico, pero también se han utilizado como respuesta farmacológica o como respuesta a una intervención terapéutica. Y aquí les voy a mostrar algunos estudios específicamente de los biomarcadores más fuertes que se han relacionado con esta enfermedad. En esta imagen pueden ustedes ver en diferentes colores cómo se han expresado cada uno en el tiempo y cómo A beta 42 se expresa entre los 20 y menos 17 años antes del diagnóstico. La relación A beta 4240, 14 años. Vean que proteína tau en su forma fosforilada y la isoforma, perdón, 181, 15 años. Esta cadena de neurofilamento también es un buen biomarcador, principalmente de proteína tau. Pero otros biomarcadores que cuando ustedes hablan de una resonancia magnética están hablando de un biomarcador y donde la atrofia hipocampal puede considerarse un buen biomarcador de esta enfermedad, pero la desventaja es que vean en qué momento empieza a modificarse o asociarse a la presencia. Todavía no tiene síntomas este paciente. Y lo que vemos todos los días, estos pacientes con una batería neuropsicológica, que esta se utiliza mucho para ensayos clínicos, el CDR Sum and Box, pues ya vemos que empieza a haber cambios, incluso sutiles, algunos años antes. Entonces, aquí en este estudio, que incluyó más de 600 sujetos, lo que querían era evaluar la correlación entre la evaluación cognitiva, las imágenes de estructura cerebral y los biomarcadores en líquido, 2 a 3 años, cada 2 o 3 años, y vean, el seguimiento fue casi de 20 años, y empezó a haber cambios, pero de manera muy heterogénea. También esto nos deja muy claro que un solo biomarcador no va a ser suficiente para diagnosticar esta enfermedad. Y llévenselo en su mente, porque esto nos permite tener una perspectiva más amplia de que a pesar de que ahora se habla de un solo biomarcador, hay que entender que esta enfermedad biológica tiene un espectro muy heterogéneo en su desarrollo y que un solo biomarcador posiblemente no nos dé la explicación de esta enfermedad. También otro estudio que buscaba cómo este reloj amiloide, como ustedes saben, dentro de esta enfermedad, pues algo de lo que la caracteriza es el acúmulo de beta amiloide y este ha sido pues el target terapéutico de muchos de los fármacos actuales. Y aquí lo que se quería evaluar era la función clave con los años estimados desde el inicio de los síntomas. Y nuevamente vemos las diferencias tanto en líquido cefalorraquídeo. Aquí ya se empieza a considerar el PET amiloide, que correlacionan mucho el líquido y el PET. Vean que tau 217 empieza a aparecer. Me van a escuchar hablar mucho de tau 217 esta noche, en su forma total y en su forma fosforilada, y cómo incluso se acerca a la punción lumbar
y se acerca al PET amiloide. Otras isoformas que se han estudiado en líquido cefalorraquídeo de PET-tau, el volumen hipocampal otra vez aparece y por supuesto los hallazgos clínicos, vean qué diferencia de correlación con el que podríamos considerar pues el PET amiloide como el más preciso en la comparación de los biomarcadores. Es así que con esto podemos empezar a dejar claro que las evaluaciones en líquido cefalorraquídeo, pues sí, pueden respaldar que un estudio como podría ser un PET beta amiloide puede ayudar a un diagnóstico oportuno y preciso de la enfermedad de Alzheimer. Pues sería maravilloso que todos pudiéramos hacer un PET amiloide en este país. Ahorita vamos a ver lo difícil y lo poco accesible que es este estudio en nuestro país. Pero lo valioso que ha sido para conocer y para entender esta enfermedad y para ir descubriendo en toda esta cantidad de publicaciones, recuerden que una de las enfermedades en donde más se publica en el mundo es Alzheimer, incluso más que el cáncer o comparado con el cáncer. Entonces es una enfermedad que por supuesto motiva a los investigadores, motiva a los sistemas de salud, motiva a los científicos a conocer mejor, porque sabemos que es una enfermedad que está creciendo, que va a crecer y que va definitivamente a impactar a los sistemas de salud. Las concentraciones, aquí específicamente en líquido cefalorraquídeo de A-beta 42 como la forma tóxica y la relación A-beta 42-40, empezó a dar pues esta capacidad de discriminar mejor. Vean, en líquido cefalorraquídeo A-beta 42, más del 50% de los pacientes lo tenían bajo comparados con sus controles de la misma edad. Estos cambios pueden detectarse incluso antes de que el PET amiloide sea positivo. Estos niveles de A-beta 40 en líquido cefalorraquídeo no cambiaron sustancialmente. Entonces resaltamos al A-beta 42. Pero cuando se busca la relación A-beta 40 parece la más fiable y la que incluso ayuda a diferenciar de manera más oportuna una demencia tipo Alzheimer de una demencia o de un control sano y otro paciente que no era Alzheimer. ¿Qué podemos hablar de PET-tau en líquido cefalorraquídeo? Ya les decía que una de las isoformas más fuertes de las que se ha estudiado ha sido tau 217, pero también tau 181. Y el líquido cefalorraquídeo, pues son biomarcadores que se han publicado, que están bien utilizados y que está bien establecida su utilidad. Y es probable que tau 181 en líquidos sea indicativo de una respuesta temprana a una intervención sobre el beta amiloide y precede entonces la elevación detectada de este beta amiloide a través del PET-tau. Y ahorita vamos a diferenciar o hablar un poco de las diferencias entre un PET-tau y un PET amiloide. Lo que sabemos es que se pueden utilizar múltiples biomarcadores que también dependen en qué país estés, si estás en Europa, en Estados Unidos, en México, que la precisión de la enfermedad de Alzheimer mejora, por supuesto, con biomarcadores específicos, pero la recomendación incluso es combinarlos y más en pacientes asintomáticos. Sin embargo, con pacientes sintomáticos y en la práctica clínica también te podrían dar esto, hablar de precisión. Las proporciones de biomarcadores en líquido, tanto tau 181 como beta 42 y p-tau beta 42, así como la relación 42-40, pueden ser intercambiables con el PET amiloide para detectar patología amiloide y vean esto, entre un 79 hasta el 100% de precisión. Con esto, pues quiero mostrarles pues la vida real en centros incluso que hacemos investigación. Este es un estudio que se publica a finales del año pasado, donde uno de nuestros objetivos era evaluar esta correlación entre los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo que se hacen en México y el PET que se hace en México, que es el PET 18-FDG. Y lo que observamos es que los pacientes que se sospechaba Alzheimer en un 34%, otras demencias un 56% y formas leves, vean que otras demencias, este siempre va a ser un reto que yo les señalo a los residentes. No todo es Alzheimer. Tenemos que pensar en que existen otras formas de demencia y otras formas que vamos a ver en las personas mayores y particularmente en los muy mayores. Y vean que en la progresión, hasta el 53.6% cambió el diagnóstico de este Alzheimer que sospechábamos a este 53.7. Como conclusión,
encontramos que existió un desacuerdo en el 12% de los pacientes, por lo que sugiere que en casos de duda diagnóstica, hacer un líquido cefalorraquídeo en un medio como el nuestro, donde todavía no tenemos accesibles los biomarcadores, eh, pues en sangre o el PET amiloide, pues sí, el líquido cefalorraquídeo podría ayudarte a dar esa precisión diagnóstica. Y este es un ejemplo de cómo nosotros hacemos cuando solicitamos estos biomarcadores que se van a España o a Estados Unidos, que no se procesan en México, es otra de las grandes malas noticias. Eso es lo que habitualmente hacíamos en nutrición. Pedíamos el beta amiloide 42. Y vean, este es el punto este es como el rango, ¿no? Para considerarlo enfermedad de Alzheimer debes tener un A beta 42 bajo, menos de 500. ¿Qué pasa con la tau total? Estos son los rangos y que también se modifican con la edad. Con mayores de 71, estos serían tus rangos de acuerdo a la edad. ¿Cómo va a estar la tau? Lo esperarías que estuviera alta para considerar un Alzheimer. Y la fosforilada, este es el rango. Vean, este paciente, lo rojo es un ejemplo de un paciente, tuvo una p-tau elevada, tuvo un beta amiloide elevado, por lo tanto no califica totalmente para Alzheimer, y una relación a beta 42 que no se hace en México, pero este es el rango o el punto de corte que se ha sugerido como normal, y cualquier relación a beta 42 40 menos de esto, de 0.05, apoyaría tu diagnóstico de Alzheimer. Este es el patrón que a veces cuando nos toca, pues, leer estos biomarcadores en nicosofalorraquídeo, cuando en coordinación con un neurólogo, con otro especialista, como un psiquiatra, pues nos dicen, bueno, ¿cómo vamos a darle lectura a estos biomarcadores? Esto es lo que podríamos tener práctico hasta el momento en centros como nutrición, algunos institutos que también lo hacen, que esperarías un beta 42 bajo, tau total y tau fosforilada alta. Sin embargo, pues ahorita que empezamos a revisar, pues cualquiera de ustedes diría, ups, pues nos falta mucho en la precisión del diagnóstico de esta enfermedad. Y la realidad es que sí, sí, porque la evidencia nos está llevando a un ritmo acelerado para decir estos biomarcadores tienen que ya llegar a los escenarios clínicos y convencer. Vean, este estudio es realizado en médicos, en más de 100 médicos, y compararon 37 expertos en biomarcadores. Y vean que la proporción de médicos que se atrevían o a diagnosticar Alzheimer con una resonancia es altísima, el 77% dijo tiene atrofia temporal medial es Alzheimer. Un 32% dijo con un PET-FDG es Alzheimer. En líquido cefalorraquídeo 42 y el PET amiloide lo utilizan muy poco, así como mucho menos el PET-tau, cuando las guías, los criterios nos hablan de estos dos medios diagnósticos, pues eso, que mejorarían la precisión. Entonces, ¿qué factores contribuyen al uso limitado de estos biomarcadores? Además, pues sí, de la accesibilidad, la percepción de los médicos de falta de viabilidad, la percepción de que no nos están llegando pacientes con Alzheimer puro, la duda tanto del médico como del paciente y por eso que veníamos como leyendo o aprendiendo de la falta de certeza en su validez, los puntos de corte, que no incluían poblaciones mexicanas, que los factores genéticos, etcétera. Respecto a los biomarcadores por neuroimagen, vean que los dos más fuertes pues es el PET amiloide y el PET tau. Hay de primera generación, o más bien los primeros radiotrazadores, como es el compuesto de B. Pittsburgh, que cada día se utiliza menos, y los de segunda generación, que vamos a empezar a leer mucho más de florbetabén, de florbetapir y flu-T-metamol. Estos radiotrazadores no son de vida media tan corta comparado con el Pittsburgh y esto ayuda a que sean más accesibles. En Tau también tenemos PET con fluortaucipir y los de segunda generación que son estos numeritos que les traje el día de hoy. ¿Cuál es la desventaja? El costo. Vean lo que costaría un PET en nuestro medio FDG comparado con un PET amiloide que no están disponibles en México. En algunas reuniones hemos escuchado hablar que hay PET en algunas ciudades como en Monterrey, otras se discute que no están estandarizados los radiotrazadores. La verdad es que no sabemos. En la Ciudad de México no tenemos PET amiloide.
Entonces, pocos equipos, los pacientes están expuestos a una cantidad considerable de radiación ionizante y los pacientes requieren varia exposición para determinar incluso la eficacia del tratamiento. En algunos ensayos clínicos así lo han manejado, un PET antes y un PET después. ¿Qué sabemos de la sensibilidad y especificidad? Pues las buenas noticias es que tienen muy alta sensibilidad y especificidad. Vean aquí un A beta negativo contra un beta amiloide positivo y la sensibilidad y especificidad comparada con líquidos cefalorraquídeos es muy alto. Se han desarrollado incluso criterios y pautas estándares para poder tener estas imágenes PET estandarizadas para utilizar en Alzheimer. Como saben, hemos también conocido que el Grupo Internacional sobre la Enfermedad de Alzheimer, International World Group, pues es también otro grupo muy interesado en el diagnóstico y en el tratamiento de esta enfermedad y recomienda una alta retención de trazador en PET para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Ellos no dicen cuál trazador, como este es más sensible o este es más específico, pero sí recomiendan que sean de los de segunda generación. Y estas son las imágenes que tenemos que empezar a aprender a ver y analizar. Cuando hablamos de evaluar estas imágenes PET amiloide y los cambios posteriores a un manejo clínico, este estudio IDEA fue interesante. Oh cielos. Esperemos que no sea hacker. Bueno, vamos a seguir. Este estudio lo que buscaba era pues saber qué pacientes con un PET amiloide te hacía cambiar tu diagnóstico o cambiar tu tratamiento. Y vean que en esta primera fase, cuando se compararon a todos los pacientes, más de 11.400 sujetos, cambió el diagnóstico en un 35% después de realizarle un PET. Las imágenes de PET amiloide dieron una mayor confianza diagnóstica, que era patología de Alzheimer, contribuida a enfermedad de Alzheimer hasta en un 72 y bajó un 16.2 después de hacer un PET. Entonces quiere decir que estamos diagnosticando como Alzheimer todo y resulta que no. Incluso en pacientes que ya tienen deterioro cognitivo y demencia, vean que la precisión diagnóstica aumentó hasta un 60.2 cuando se hizo un PET y un 63 en formas más avanzadas. ¿Qué hemos aprendido? Pues clásicamente, estos criterios que yo creo que marcaron la pauta del componente biológico de esta enfermedad, la Asociación Americana de Alzheimer, así como el Instituto Nacional de Envejecimiento, el americano, pues retoma estos criterios para considerar pues esta enfermedad. Ya no se ve nada, ¿cierto? Sí, ya no se ve nada. ¿Alguien nos puede apoyar, por favor, borrando esas líneas? Sí, vamos a intentarlo. Si quieres, deja de compartirlo, Sara, y si puedes seguir platicando y ahorita lo resolvemos nosotros acá en lo técnico. Ya parece ser que Ya quedó. se ve bien. Sí, ya quedó. Listo, Sara. Ok, vamos a seguir entonces, nos quedamos con este estudio y vean aquí ya se ve claramente la clasificación ATN. Acuérdense, Doctora, no se ve Doctora, su ¿se pantalla. puede compartir la pantalla de PowerPoint? Porque estamos viendo su escritorio. Nada más así como lo hizo hace un momento. Elegir la pantalla de PowerPoint y ya, para poderla ver. ok, voy de nuevo. ¿No lo ven todavía? No. No, doctora, todavía no se está compartiendo. A ver, estoy haciendo mal. Diego solicita control remoto de su pantalla. Bueno,
¿Ya? ¿Ya se ve? ¿No? No, No, doctora. No, solamente doctora. el escritorio. A ver. Puedes intentar dejando de compartir y volverlo a hacerlo. Ah, ok. Voy a volver a intentar. Donde estaban hablando justamente de los criterios del 2018 y son interesantes porque se retoman justamente para los nuevos criterios. ATN yo creo que vino un poco a dejar más claro, así como en los oncólogos clasifican los cánceres, bueno, lo que se intentó en esta etapa, pues era también tener estos tres elementos para apoyar el diagnóstico de esta enfermedad. La presencia del beta amiloide, la presencia de y por supuesto la neurodegeneración. Pero nos dejaban dudas, ¿no? Principalmente para estas copatologías que no sabemos si se debe descartar completamente o si te dice un diagnóstico correcto. Aquí, entonces, cuando ATN, pues quiere como dejar más claro qué ventajas te daría un PET amiloide contra una punción lumbar y reconociendo que es un procedimiento invasivo, que muchos pacientes y muchos médicos no están tan familiarizados y temen que esto, pues los pacientes no lo quieran hacer, pues empiezan justamente a buscar esta correlación con los biomarcadores en sangre. Y vean que lo que hemos empezado a ver, que bueno, sí correlacionan principalmente PET con líquido cefalorraquídeo y que en los biomarcadores en sangre, los mismos que se ven identificado en líquido cefalorraquídeo se empezaron a buscar su correlación en sangre. Y bueno, había empezado a aparecer algunos pros y algunos contras. Principalmente en pro, pues que podrían ser más accesibles, que podría ser una medición repetida, que como desventaja, pues sí, la validación en el curso, el uso clínico, esos detalles no quedaban muy claros. Pero bueno, la evidencia nos empieza a dejar más claro el papel entonces de los biomarcadores en plasma y cuáles han sido estudiados y analizados. A-beta 4240, pues era como lo que se pretendía primero establecer, ¿no? Un biomarcador que se correlaciona fuertemente en líquido, pues en líquido cefalorraquídeo se presumía que en sangre pues iba a suceder lo mismo. Y en este estudio que incluyó varias cortes y que se vio justamente la correlación con el PET positivo o negativo, empezó a dejar un poco al margen en plasma beta 4240 para el estado de positivo o negativo del beta amiloide. Y entonces esto hizo decir, bueno, este será suficiente para discriminar incluso entre un control sano, un control con deterioro cognitivo leve, perdón, un paciente con deterioro cognitivo leve con un PET positivo o un PET negativo y un DCL con un PET positivo y una demencia o un grupo con Alzheimer con PET positivo. Aquí empezamos a ver las relaciones de A-beta 42 muy cerca de los controles. Y entonces, aunque alcanza diferencia estadística, el poder de precisión y de discriminación pudo ser bajo comparado con el PET amiloide. Entonces, es un punto a considerar y que en diferentes poblaciones se necesitaba más evidencia para decir si este único biomarcador era suficiente. La evidencia sugiere que los biomarcadores en sangre pues son claves para diferenciar al Alzheimer de un sujeto sano y que esta relación a beta 42 es menor, por supuesto, en pacientes con Alzheimer que controles, pero la proporción se reduce de un 8 a un 20% en sangre comparada con hasta un 40-60% en líquido. Y entonces esto dice, bueno, pues entonces parece que el líquido sigue siendo más fuerte. Y el PET, perdón, el biomarcador en sangre A-beta 4240 puede ocurrir incluso antes del que PET amiloide sea positivo. Y esto también deja un poco de duda, bueno, ¿en qué momento tenemos que tomar este biomarcador en sangre para poder acercarnos al diagnóstico? Y entonces surgen las isoformas de PET-tau también en plasma en los diferentes grupos diagnósticos, vean, en DCL, en sujetos cognitivamente sanos,
y en Alzheimer y no Alzheimer. Y aquí gráficamente se puede observar cómo la isoforma, principalmente tau 217, pues es superior incluso a tau 181 en plasma en los diferentes espectros de la enfermedad. Y esto pues lo vimos en el último congreso de la Asociación Americana de Alzheimer. Todo se fue hacia hablar de este biomarcador tan útil, preciso, y hablar y a conocer más de qué estaba sucediendo en plasma con p-tau 217. Es verdad que puede emocionar, pero hay muchos detalles que a veces no los podemos leer a primera vista. Cuando hablamos de un método diagnóstico, tenemos que tener claro su sensibilidad, su especificidad, su valor predictivo positivo, negativo, todos estos lineamientos que te hacen como clínico tomar una decisión, incluso evaluar el poder de las áreas bajo la curva para decir, bueno, este es un método diagnóstico bastante confiable. Y empezaron las novedades. Vean cómo hay diferentes métodos, diferentes plataformas. Hay unas que van más a la cabeza, otras que van más atrás. Y bueno, esto provoca que además de todo tengamos muy claro cómo vamos a medir este biomarcador. Y hasta ahorita lo que sabemos que el mayor rendimiento de acuerdo a la plataforma es espectrometría de las masas por inmunoensayo, funcionan bien. Por supuesto hay otras. Fujirebio no se queda atrás, hay otras que Lili ha propuesto, pero en estos momentos podremos decir que estas diferentes plataformas, que es lo complejo para poder tener accesible este biomarcador en países como el nuestro, pues son tecnologías que se siguen probando todos los días. Y vean las diferencias en el área bajo la curva de las diferentes isoformas de tau y cómo se mueve y cómo p-tau 217 pues va nuevamente a la cabeza. Y espectrometría de masas parece el método más sensible y que alcanzó incluso áreas bajo la curva de casi 90 o más. Aquí lo volvemos a ver en ensayos donde comparaban como considerando el gol estándar, la presencia en líquido cefalorraquídeo al beta 42 comparado con tau, empezaron a ver que también para tau beta 4240 pues también dependía de qué plataforma utilizabas. Simoa se escuchaba muchísimo que iba a ser una técnica, una tecnología accesible. Sin embargo, parece que espectrometría de masas acoplada por inmunoprecipitado pues va ganando. Entonces, los hallazgos de esto, pues, nos ayudan a los clínicos, ¿no? ¿Cómo viene el futuro de estos biomarcadores, particularmente biomarcadores en sangre? La expresión de p-tau, entonces, en plasma ha sido a casi, como les decía, de 0.899 y estos valores predictivos positivos y negativos comparados con líquido cefalorraquídeo, tanto en la isoforma, tanto el ratio 181:42 como la relación a beta 42:40. Y por eso p-tau pues va a la cabeza. Vean que el punto de corte predefinido particularmente para el diagnóstico ha logrado una especificidad de casi el 90%. Hasta ahorita, ¿qué podemos decir? Que los biomarcadores sanguíneos en la enfermedad de Alzheimer, ¿qué tenemos que hacer para considerar su implementación clínica? Uno, determinar la solidez clínica en un entorno de mundo real. En entornos como los nuestros, en entornos donde países de en vías de desarrollo como el nuestro, pues no tenemos estas tecnologías todavía tan accesibles, que sí es verdad que aunque se han discutido los puntos de corte predefinidos, pues todavía se requiere más evidencia en población como la nuestra, que deberíamos incluso considerar cuáles nos pueden ayudar para el diagnóstico y cuáles son para la progresión. Entonces, necesitamos estudios prospectivos. ¿Por qué no pensar que en atención primaria puedan ser útiles, que incluyan poblaciones representativas, que estos biomarcadores en sangre pues representen la vida real, de que se puedan correlacionar con un espectro clínico y pues principalmente para pues favorecer justamente lo que no tenemos, ¿no? La punción, que es difícil, o el PET amiloide, que es aún todavía más difícil. Bueno, entonces, traten de verlo sin rayitas, gracias. Vean que el PET, pues, está ahí arriba, ¿no? El PET amiloide y tau, con estos radiotrazadores que ya comentábamos.
son los biomarcadores que mejor te van a hablar del espectro biológico de la enfermedad, que en sangre vamos a tener los dos, A beta 42, A beta 40-42 y proteína tau. Todavía la recomendación es no solo basar el diagnóstico en uno solo, y que bueno, habrá pacientes que es útil o más bien accesible hacer una punción lumbar y obtener estos biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Pues llegamos ya casi al final de la charla para, pues como les decía esta noche, que se pudieran llevar en mente este artículo final que les quiero presentar de los nuevos criterios, pero entender cómo han pasado en evolución, ¿no? Esta enfermedad, como les digo, tiene muchos estudios, tiene muchos años pues analizándose los diferentes grupos, incluso tratan de unir fuerzas. Eso me encanta porque tanto los del grupo de trabajo, el internacional, como los de la NIA y la misma Asociación de Alzheimer, pues tratan de entender qué vamos a hacer y principalmente unir a la investigación con el aspecto clínico. No hay que trabajar tan separados de la investigación y la clínica y que nos ayude esto a tomar decisiones a tiempo. Ya platicamos de las etapas y de este continuo y vean que la evidencia fisiopatológica pues empieza desde aquí, de la etapa asintomática, pero donde la etapa prodrómica, donde empezamos a tener ya datos clave de la fisiopatología de la enfermedad, puede también ser un nicho de oportunidad para los nuevos targets terapéuticos. El diagnóstico clínico, pues sí, tiene una precisión limitada. Eso es lo que hemos aprendido. Y que la patología del Alzheimer en comparación con la neuropatología y la autopsia, pues tienen una baja correlación. Vean, este estudio que habla pacientes con Alzheimer probable y clínicamente definida, pues llegó solo al 16%. Y estos pacientes con demencia por Alzheimer clínicamente definida a los 70 años, solo el 17%. Y los que tienen Alzheimer a los 70 años, pues podría ser incluso cuando se correlacionaba con un PET negativo, podremos estar diagnosticando mal a 13.4% de estos sujetos. Y bueno, estos son los principales criterios básicos para el diagnóstico. Qué lata con esas rayas. Pues bueno, definitivamente es necesario separar el síndrome biológico del síndrome clínico. Vean que el Alzheimer definido por sus hallazgos neuropatológicos, pues es lo que ahora se recomienda, y que los síntomas son el resultado de un proceso de la enfermedad y no son necesariamente el diagnóstico de la enfermedad. A veces nos puede llegar la situación de que familiares, ¿no? Yo creo que lo hemos discutido en varios foros, lo que los familiares ahora y los mismos pacientes, pues que tienen un acceso mucho más grande a medios a la internet y escuchan de aprobación de biomarcadores o de medicamentos. E incluso cuando ya están bien diagnosticados sus familiares, pues ellos se atreven a pedirte a ti como clínico de doctora o doctor, si mi padre ya tuvo esta enfermedad, se le diagnosticaron, yo también puedo tener esta enfermedad, ¿puedo hacerme un biomarcador? ¿Estoy en riesgo de tener esta enfermedad? Son las preguntas que los pacientes o que los familiares nos pueden hacer todos los días. Y es a lo que tenemos que estar preparados. Y bueno, dentro de esta revisión de criterios para el diagnóstico actual, vean que esto se publica a finales del año pasado. Bueno, aquí lo interesante es que María Carrillo pues deja muy claro la necesidad de trabajar en colaboración y habla justamente de los diagnósticos core de la enfermedad y considera el core 1 patognomónico de esta enfermedad. Todo el grupo de trabajo que son expertos en biomarcadores, Charlotte Tunisen, por ejemplo, y habla justamente de cómo los core en el diagnóstico o el criterio básico pues tiene que ser el líquido cefalorraquídeo o una imagen por PET amiloide positivo, que tengas tau fosforilada en las diferentes isoformas y que, bueno, también se considera la copatología, principalmente para la evolución de la enfermedad, donde tau en sus formas de los diferentes, pues radiotrazado, más bien las diferentes isoformas de los biomarcadores,
pues también podría ayudarte a ver la evolución de esta enfermedad. Otros marcadores que apoyarían que esto no fuera Alzheimer, pues tenemos que pensar en el neurofilamento y la proteína acídica fibrilar, que también te habla más de inflamación y de otras formas de demencia, no Alzheimer. Por supuesto, considera el daño vascular, a considerar en las imágenes de resonancia magnética la presencia de estos daño a nivel vascular. Me voy a ir más rápido porque ya tenemos poco tiempo. Yo les invito a revisar estos nuevos criterios. Creo que la tabla 3 te deja te ayuda a entender la importancia de la proteína tau para la progresión. Listo. Y la tabla 6, pues justamente a que como clínicos, pues sí, podemos estar diagnosticando pacientes, vean, desde estadios 3, 4, 5 y 6, pero se nos están yendo los estadios iniciales del 0 al 2 y son justamente los que más se asocian con el aspecto biológico de la enfermedad. Sin embargo, la recomendación del grupo de trabajo es que no es suficiente un solo biomarcador para hablar de la enfermedad de Alzheimer y que tenemos que considerar, por supuesto, todos los aspectos que apoyan a esta enfermedad. Y bueno, ¿qué les puedo hablar esta noche de los tratamientos modificadores? Ya hablábamos que esto ha ido avanzando en los últimos años y que bueno, la gran ventaja es que ahora tenemos tratamientos que van justamente a esta agregación y depósito de esta placa del beta amiloide en etapas tempranas, que es donde se vio mayor utilidad. Ya decíamos que pues podríamos tener un biomarcador que te hable de que se está gestando esta enfermedad muchos años antes de que tengas un cuadro clínico típico. Y que también sabemos cómo se está formando esta beta amiloide desde el oligómero, la protofibrilla, las fibrillas, la placa difusa y la placa densa. Y que muchos o de los biomarcadores, perdón, de los anticuerpos monoclonales, pues actúan en diferentes etapas de esta formación de la placa. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Son anticuerpos con acción inmunomediada, conservan diferencias en la región constante FC, que hay 4 subclases, y GG1, que es los que más han demostrado utilidad en esta enfermedad, actúan células natural killer a través de CD16A, su citotoxicidad depende de anticuerpos y de la unión a macrófagos y activan el complemento, lo que produce la citotoxicidad dependiente del complemento. A partir de esto disminuyen la agregación del beta amiloide y bloquean la toxicidad. Y aquí les decía cómo pues es el mecanismo por lo que los anticuerpos monoclonales van destruyendo esta placa de amiloide. Y esto es lo más interesante, reconocer que hay diferentes tipos de anticuerpos monoclonales. Algunos se han quedado en el camino, otros han podido demostrar su utilidad. Quizás los más que todos hemos reconocido y que han sido aprobados por FDA, incluso por COFEPRIS, perdón, en nuestro país, lecanemab y donanemab, y aducanumab, que tuvo por ahí una aprobación acelerada. También reconocer que los anticuerpos monoclonales dependen de los epítopes, por eso van a ser diferentes en su acción y principalmente en su respuesta que nosotros tengamos a nivel de nuestros pacientes. Esto pues es un poco de la historia de cómo se han ido estas terapias innovadoras. Vean que pues ha sido pues un poco alentador tener estos dos más representativos. También reconocer que hay algunos que se han quedado en el camino y que pues sí, ha sido un camino tortuoso, como lo ponía en alguna diapositiva, y que bueno, esto nos lleva a reconocer pues los avances de esta enfermedad y las opciones terapéuticas que a veces reconocíamos y era pues muy frustrante, ¿no? Tener estos enfermos donde no había pues nada que ofrecer, explicar pues sí, muy importante el control de factores de riesgo, por supuesto, muy importante la red familiar y social, pero yo creo que como clínicos, como en esta etapa de la geriatría, tenemos que ir por más, ¿no? Buscar que estos pacientes realmente se pueda modificar el curso de esta enfermedad. Este estudio, que es el más representativo del anticuerpo monoclonal donanemab, que les quiero platicar estos últimos minutos, vean que es un estudio fase 3, que es doble ciego, que es placebo controlado, más de 1,736 sujetos. Estos fueron los grupos que se formaron. Este estudio clasificó a personas con DCL y demencia leve y utilizó el PET amiloide y el PET tau para
para clasificar los grupos. Estos fueron las dosis. Primero 3 dosis de 700 miligramos y luego 1400. La administración fue intravenosa y duró 72 semanas. El objetivo primario, cambio desde la basal hasta las 72 semanas en esta prueba que mide un rendimiento cognitivo global. Y estos son los puntos como se midió y por supuesto otras como incluyendo el CDR Sumambox. Y vean que esto era la parte basal. Lo importante aquí resaltarles, bueno, la edad de los sujetos estudiados, de los participantes, perdón. Esto es la clasificación de acuerdo a Tau por PET-Tau. Este es de acuerdo a la presencia de Tau, la severidad de la presencia de Tau en PET. Estos son, pues de forma basal, cómo llegaban al estudio, de acuerdo a estas escalas que miden el desempeño clínico, cognitivo, y este es el CDR, que estamos más familiarizados con ellos. También, bueno, en Minimental, vean los porcentajes o los promedios de Minimental. Quiero mostrarles que se considera el factor genético y que una buena proporción eran homocigotos para E4 y heterocigotos para E3-E4. Y bueno, ¿qué fue lo que se vio como resultados? Esto creo que es lo más sobresaliente. Hay diferencias contra placebo con una reducción del 35% del deterioro a las 76 semanas. Tanto en la parte con los que tenían p-tau bajo y p-tau combinado con beta-amiloide. Y vean que el CDR Sumambox también alcanzó diferencia. Aquí lo vemos en las líneas cómo se van separando en el tiempo y cuando en los dos grupos, con una reducción del 36% en CDR y 20% en el grupo combinado. Por supuesto que como en todo tenemos que considerar los efectos adversos y algo que se ha siempre atribuido desde su inicio a los monoclonales, pues es la presencia de ARIA, que es estas lesiones asociadas en imagen, que pueden ser de dos tipos, hemorragia o edema. Y vean la proporción de las personas que hicieron este tipo de ARIA. Son entonces anomalías en la señal de resonancia que se pueden presentar en dos aspectos, hemorragia o edema. Creo que también es una oportunidad de poder familiarizarnos con la resonancia magnética, saber en qué proyecciones son las donde podemos identificar mejor el área edema. Vean que, por ejemplo, esta es una secuencia FLAIR, donde podemos ver área edema, incluso se puede cuantificar. Si es menos de 5 centímetros se considera leve, pero si es más de 10 centímetros se considera severo. Y el área fue mucho más frecuente en los portadores homocigotos de APOE4, 36 contra 0. Por eso, sí, las personas con este gen tendrían que ser valoradas antes de recibir un anticuerpo monoclonal. En SWAN podemos ver estas imágenes muy representativas, que son las microhemorragias, que también se clasifican en leve, moderado y grave, y de acuerdo a la siderosis cortical podemos irlas clasificando, y bueno, es el otro evento adverso considerado en los monoclonales. Aquí les traigo una tablita donde resume la presencia de área, tanto edema como hemorragia, en los diferentes grupos de anticuerpos monoclonales. Decirles que, bueno, este anticuerpo, donanemab, ha sido aprobado por la FDA, por COFEPRIS, que tenemos el IPP ya disponible, y que se ve claramente para los clínicos las diferencias en el promedio basal, el cambio basal, cómo ha ido en el tiempo estas diferencias clínicas mostrándose. Pero pues no podemos dejar atrás todo esto que se ha trabajado y que ha dado muchas publicaciones también muy interesantes sobre el debate actual de los monoclonales. Su seguridad, ¿sí? Su eficacia, pero también los costos, ¿no? Y qué tanto se puede generalizar a muchas poblaciones como las nuestras, ¿no? Donde posiblemente pocos pacientes podrían tener acceso a este tipo de fármacos. ¿Qué podemos hacer en México para terminar? Sí, cambiar nuestra perspectiva de identificar estos pacientes en etapa temprana. Sí, considerar que la resonancia magnética y que biomarcadores accesibles como podrían ser el níquel cefalorraquídeo te puede dar una etapa biológica de la enfermedad cuando no tenemos el PET-amiloide o el PET-tau tan accesible.
y que una correcta selección, por supuesto, apoyados por un perfil cognitivo amnésico, una baja carga de lesión vascular, tener un FASECAS1, un biomarcador positivo, a beta 42, tau fosforilada tau total, y un FDG con hipometabolismo, por supuesto que te puede apoyar para el diagnóstico de esta enfermedad y principalmente para ser candidato a intervenir. Entonces nos llevamos esta pregunta para pensar. ¿Es la terapia modificadora una opción para nuestros pacientes en este momento? Pues yo creo que como en todo, ¿no? Valorar el riesgo-beneficio, saber hacer un análisis individual de cada paciente y yo creo que eso es lo que nos va a permitir tomar las mejores decisiones. Concluyo diciéndoles que el paradigma del diagnóstico ha cambiado, son necesarios más estudios para utilizar o para establecer la utilidad de estos biomarcadores y que PTAU 217 demuestra una muy buena correlación diagnóstica, que existen anticuerpos monoclonales como aducanumab, lecanemab y donanemab aprobados en ensayos clínicos, pero que se necesitan más estudios para conocer los efectos adversos y que pues la disponibilidad de estas terapias modificadoras marcan un precedente y una oportunidad para tratar a nuestros enfermos. Creo que esta es la última y pues les agradezco su atención con todos estos detallitos que sucedieron.